San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud. Juan Bosco, cuyo nombre de pila fue Giovanni Melchior Re Bosco, nació el 16 de agosto de 1815 en la aldea de Becchi, perteneciente entonces a Castelnuovo d'Asti, en el Piamonte, hoy Castelnuovo Don Bosco. Vino al mundo en el seno de una familia campesina pobre, en un contexto de carestía posterior a las guerras napoleónicas. Su padre, Francesco Bosco, murió cuando el niño apenas contaba 2 años, dejando a la familia en una situación de gran precariedad. La figura decisiva de su infancia fue su madre, Margarita Oquiena, mujer de profunda fe cristiana, fortaleza de carácter y sabiduría práctica, que educó a sus hijos con una combinación ejemplar de firmeza, ternura y abandono confiado en la providencia. De ella heredó Juan Bosco tanto su sensibilidad religiosa como su constante atención a los más débiles y necesitados. Desde muy pequeño mostró una inteligencia despierta, una notable capacidad de liderazgo y una inclinación precoz hacia la vida espiritual. A los 9 años tuvo un sueño que él mismo interpretaría más tarde como el anuncio simbólico de su misión futura. En él se veía rodeado de muchachos violentos a los que intentaba dominar por la fuerza, hasta que una figura le indicaba que debía ganarlos mediante la mansedumbre y la caridad. Esta experiencia marcaría de forma indeleble su modo de entender la educación y el apostolado juvenil. Su acceso a la formación fue arduo. Las estrecheces económicas y la oposición de su hermanastro Antonio le obligaron a abandonar temporalmente el hogar y a trabajar como mozo de labranza, sin abandonar por ello su deseo de estudiar y de responder a la llamada sacerdotal que sentía en su interior. Gracias a la ayuda de algunos sacerdotes, entre ellos San José Cafaso, pudo retomar los estudios e ingresar en el seminario de Chieri en 1835. Fue ordenado sacerdote el 5 de junio de 1841 en Turín, a los 26 años, en una ciudad que se encontraba en plena transformación industrial. Turín concentraba entonces a miles de jóvenes procedentes del campo, sin familia ni recursos, expuestos al desempleo, la explotación laboral, la delincuencia y la cárcel. El contacto de Juan Bosco con esta realidad, especialmente a través de las visitas a las prisiones, le hizo comprender que su misión consistía en salvar a los jóvenes mediante la prevención del mal antes de que éste arraigara en sus vidas. El 8 de diciembre de 1841, al encontrarse con un joven huérfano llamado Bartolomé Garelli, dio inicio a una experiencia pastoral que se convertiría en el germen del oratorio. Aquellas reuniones dominicales, inicialmente itinerantes, combinaban catequesis, oración, juegos, acompañamiento personal y un clima de familiaridad que atraía cada vez a más muchachos. En 1846, el oratorio se estableció definitivamente en el barrio de Baldoco, bajo el patrocinio de San Francisco de Sales. Allí fue tomando forma como una auténtica obra social y pastoral integral, casa que acoge, escuela que educa, iglesia que evangeliza y patio donde los jóvenes se encuentran como amigos. Además de la formación religiosa y humana, Don Bosco impulsó la alfabetización y la enseñanza de oficios en talleres artesanales, convirtiéndose en un verdadero precursor de la formación profesional. Redactó incluso contratos de aprendizaje que protegían a los jóvenes frente a abusos, prohibían el castigo físico y garantizaban el descanso festivo, movido siempre por un profundo sentido de justicia cristiana. De esta experiencia educativa concreta nació el llamado sistema preventivo, la aportación pedagógica más original de Juan Bosco. Frente a los métodos punitivos habituales en su tiempo, propuso un modelo basado en la razón, la religión y el amor a través de la educación. La razón implicaba diálogo, buen criterio y respeto a la persona del joven. La religión, entendida como fundamento de la vida moral y camino de santificación, se apoyaba en la vida sacramental y en una piedad sencilla y alegre.
El amor, expresado en la presencia constante y cercana del educador, debía ser no solo real, sino claramente percibido por el muchacho, que tenía que sentirse sinceramente amado. El objetivo último de este sistema era formar buenos cristianos y honrados ciudadanos, uniendo fe y vida. Para asegurar la continuidad y expansión de su obra, Juan Bosco fundó en 1859 la Sociedad de San Francisco de Sales, conocida como los Salesianos, dedicada a la educación integral de la juventud, especialmente de la más pobre y abandonada. En 1872, junto con María Doménica Mazzarello, fundó el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, orientado a la educación cristiana de niñas y jóvenes. Promovió también asociaciones de laicos, como los Cooperadores Salesianos, que permitían participar del mismo carisma sin necesidad de la vida consagrada, y fomentó la Asociación de María Auxiliadora, expresión de su profunda y filial devoción mariana. Su actividad fue intensa y variada. Desarrolló una amplia labor editorial, escribiendo catecismos, biografías edificantes, textos pedagógicos y obras de divulgación religiosa, además de promover publicaciones periódicas como el Boletín Salesiano. Viajó con frecuencia por Italia, Francia y Roma para consolidar sus obras y buscar apoyos. A partir de 1875, impulsó la expansión misionera enviando la primera expedición salesiana a Argentina, inicio de una presencia que pronto se extendería a otros continentes. La trayectoria de Don Bosco no estuvo exenta de pruebas. Encontró resistencias en ambientes anticlericales y vivió tensiones dentro de la propia Iglesia, especialmente durante el prolongado conflicto con el arzobispo de Turín, Lorenzo Gastaldi, en torno a la formación del clero salesiano y la autonomía de la congregación. Todo ello lo afrontó con espíritu de obediencia, paciencia y confianza en Dios. Su espiritualidad estuvo profundamente marcada por la devoción a María Auxiliadora, a quien atribuyó la protección y el crecimiento de todas sus obras, devoción que se expresó de modo emblemático en la construcción de la basílica dedicada a ella en Turín. Don Bosco murió en Baldoco el 31 de enero de 1888 a los 72 años, rodeado del afecto de sus hijos espirituales. Su funeral fue multitudinario, reflejo del profundo impacto humano y cristiano de su vida. Fue beatificado el 2 de junio de 1929 y canonizado el 1 de abril de 1934 por el Papa Pío XI, quien lo proclamó Padre y Maestro de la Juventud. En 1988, con motivo del centenario de su muerte, San Juan Pablo II reafirmó solemnemente este título. San Juan Bosco es reconocido como una de las figuras más luminosas del catolicismo social y educativo contemporáneo, no solo por la fecundidad histórica de su obra, sino por el juicio autorizado del magisterio pontificio. San Pablo VI aseguró que en él se da una síntesis maravillosa de aptitudes y capacidades humanas y de dones sobrenaturales, y añadió que fue un genio de la pedagogía moderna y de la catequesis, pero más aún un genio de esa santidad que es nota característica de la Iglesia santa y santificadora. San Juan Pablo II recordó que Don Bosco era plenamente consciente de haber recibido una vocación especial, vivida bajo la guía del Señor y la protección materna de la Virgen María. Y Benedicto XVI subrayó que el santo fue un don del Espíritu para todo el pueblo de Dios y un ejemplo brillante de una vida impregnada de celo apostólico, cuya pasión educativa mana del corazón de Cristo. María ha sido siempre mi guía. El que pone su confianza en ella nunca quedará defraudado. En todo joven, aun en el más desgraciado, hay gérmenes de bondad. La primera obligación del educador es descubrir esa cuerda sensible y hacerla vibrar.
No basta amar a los niños, es preciso que ellos se den cuenta de que son amados.